Estoy con Patricia, bienvenida Patricia, Gracias, después de Raúl. merecido descanso. Gracias, Raúl. Y, bienvenida. Y Ricardo. ¿Qué tal, Raúl? Buenos días, amigos. Bueno, Bienvenidos. vamos a iniciar la mañana pues por todo lo alto con la visita del expresidente de México, don Felipe Calderón, presidente entre el 2006 y el 2012. Por supuesto, una figura muy destacada en su país y ahora, además, en el mundo internacional, puesto que él ha presidido la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, reconocido como un líder mundial en las cuestiones ambientales. Como sabemos, vamos a realizar aquí en el Perú, va a ser sede de la COP20, y está aquí con nosotros, acompañado además con el ministro del Ambiente, don Manuel Pulgar Vidal. Señor presidente, muy bienvenido. ¿Qué tal, don Raúl? Siempre será un gusto recibir a Patricia, Ricardo, muchas un gracias. mexicano Bienvenido. distinguido. Pues para mí me da mucho gusto estar en Perú. Porque doctor Manuel Pulgar Vidal. ¿Cómo estás, Raúl? Muy buenos días, La Ricardo. tentación sería no hablar del medio ambiente, sino de cómo anda el ambiente. Sí, pero creo que hoy día podemos exonerar el no ambiente. Y ¿Cómo anda el ambiente en medio, no? Esa está buena. ¿Quién dice? Me dicen que algunos dicen que técnicamente no es usted ya ministro, lo cual ya es bueno. Soy un ministro desconfiado. Pero la ministra Najara ha dicho en Dios confío a través del Twitter, Pero ¿ah? ya no le queda más, creo, a la pobre. Porque en el Congreso no puede confiar. Presidente, como usted ha dado usted cuenta, estamos pues en una mareíta de las muchas que se suelen presentar en nuestros países, mareíta política. De eso yo no sé nada, don Raúl. Ahora. Ya olvidó. Ya le cuenta que está superado. Ya ese olvidó. tema. Bueno, y en efecto, mire, gran parte del asunto parte precisamente de las discusiones que se dan en todas partes del mundo, alcances, características, y esta idea de que en verdad el tema medioambiental es muy importante, muy interesante, pero es como los saludos a la bandera, ¿no es cierto? Esto va a ocurrir a futuro, mientras tanto vivamos como vivimos, ¿no? Sí, ese es parte del problema, ¿no? La gente cree que nunca va a pasar. Porque está Así muy es, que lejos. no ya hay pasó, una cosa, no hay un pasó. peligro inmediato, vaya, ¿no? A ver, veamos cuál es exactamente la configuración. ¿Qué nos dice hoy día la investigación científica, las aproximaciones a este tema, que además colindan siempre con el auspicio y las proyecciones del desarrollo, ¿no? Efectivamente. Bueno, muy básicamente, don Raúl, lo que dice la ciencia, lo ha demostrado científicamente, son varias afirmaciones que están concatenadas, que están vinculadas una a otra. Primero, que hay un cambio en el clima, lo cual es evidente. No quiere decir que nunca hayamos tenido huracanes o tormentas o deslaves. Lo que quiere decir es que los eventos extremos se están repitiendo cada vez con mayor frecuencia y mayor ferocidad. Hace 6 meses, un huracán, un tifón en Filipinas arrasó con buena parte de ese país y mató a 6,000 personas. Hay cambio climático. ¿Por qué es ese cambio climático? También la ciencia nos ha demostrado varias cosas. Primero, la Tierra se está calentando. En el último siglo se ha calentado en promedio 1 grado centígrado. Dirán que es poco, pero lo que ocurre es que ese calentamiento es en promedio, lo que quiere decir que hay calores extremos en algunas partes y en general ha aumentado esa temperatura. ¿Y qué tiene que aumentar la temperatura? El aumento de temperatura, ese calentamiento global, es lo que está alterando el clima. ¿Por qué razón? Porque toda relación de corrientes de agua o de viento tiene que ver con temperatura. Si se calienta, por ejemplo, el aire en un globo aerostático, ese globo va a subir porque ese aire es menos denso, pesa menos y se va hacia arriba, y eso, si lo traducimos en lo que pasa en la tierra y en el mar, eso provoca corrientes de aire. El aire caliente sube, el aire frío baja, se mete y hace corrientes desde una brisita marina, que también tiene que ver con el cambio de temperatura entre la tierra y el agua, hasta un huracán. Ahora, ¿qué tiene que ver entonces el esfuerzo que estamos haciendo para reducir el dióxido de carbono? Que lo que está provocando ese calentamiento, que a su vez genera cambio climático, son todas las emisiones de los coches, de las industrias, de incluso las deforestaciones que tenemos, que todo ese humo se va a la atmósfera y hace como un gran suéter en la atmósfera. Hace precisamente lo que se llama un invernadero, por eso se llaman gases de efecto invernadero. Ese gran suéter impide que lo que pasaba antes, que el calor que llegaba del sol rebotaba en parte hacia el espacio y se iba, ahora se atora, se queda en la atmósfera y eso está calentando la Tierra. ¿Qué tenemos que hacer? Reducir ese calentamiento, que implica reducir las emisiones de dióxido de carbono, reducir el humo,
para poder evitar catástrofes mayores, porque si la Tierra se calentó 0.8 grados centígrados en un siglo, como vamos ya, don Raúl, en este siglo se puede calentar hasta 3 o 4 grados más, lo cual implicaría ahí viene catástrofes la tarea enormes. difícil. Necesito decir cómo impedir que siga creciendo y engrosando el suéter, por un lado, y sobre todo el panorama mundial es al contrario, cada día más necesitante de Un poco, energía y de medios y de Ahí es donde, como dice usted, el problema ya viene después. La ciencia ya ha demostrado eso y creo que ya mostró su caso. Ahora, ¿qué sigue? Que para muchos políticos, empresarios, etcétera, es muy difícil decir, bueno, pues vamos a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, vamos a combatir el cambio climático, porque estamos asumiendo que eso va a implicar parar el crecimiento, parar el desarrollo. Parece que hay un dilema, una contradicción que nos pone en la tesitura de decir, o promuevo el crecimiento económico y los empleos que tanto necesita nuestra gente, o me dedico a combatir el cambio climático. Y para cualquier presidente, incluyendo, si ese es el dilema, dices, no, pues yo me dedico a la economía y a otro día. El próximo presidente que se encargue del cambio climático. Y deja a los próximos presidentes. Tiene que comer hoy, ¿no? Ese es el dilema. Bueno, nosotros en la comisión que encabezo, la Comisión Global de Economía y Clima, donde hay expresidentes como Ricardo Lagos o Jens Stoltenberg de Noruega, primer ministro, Helen Clark, y también empresarios muy fuertes, el presidente de Unilever, Paul Polman, o el del Bank of America, Chad Holiday y otros. Lo que queremos es demostrar que ese dilema es falso, que sí se puede combatir el cambio climático, dejar de engrosar el suéter y a la vez tener los empleos, el alivio de pobreza y el crecimiento económico que necesitan nuestros pueblos. A ver, presidente, si usted nos lo puede decir ahora, porque ese discurso había tenido una acogida cierta, digamos, en los países desarrollados. Y los países en desarrollo decían, claro, para ellos es fácil porque ya consiguieron el crecimiento, ya consiguieron, digamos, un porcentaje de empleabilidad de su población aceptable y que no va a sufrir. Pero los países en desarrollo todavía tenemos la necesidad de seguir contaminando porque seguimos creciendo. Pues es que esa es la lógica que ha dado al traste con muchas negociaciones en muchas COPs. Esta tontería, a mi juicio, y lo digo con toda claridad, de dedicarnos a repartirnos culpas en lugar de arreglar el tema. En esa discusión están. Este es un avión en el que vamos todos, este avión se va a estrellar, y en lugar de que dejemos que alguien tome el control, otro llame, otro atienda a los pasajeros, y empecemos a arreglar una situación que se va a arreglar, todos estamos discutiendo de quién va en primera clase, y quién va en segunda, y qué está haciendo, se reclina. Eso parece Yo quiero una la política también. Regálele el ejemplo. Para tranquilizar el vuelo. Bueno, pues estábamos en estas luchas y contradicciones, pero claro, la pregunta fundamental es ¿cuáles son los procedimientos también que la ciencia nos ofrece para ir disminuyendo este riesgo que va creciendo, por un lado? Y por otra parte, ¿podrán o no las grandes empresas, las grandes transnacionales, los grandes emprendimientos de producción aproximarse a ese terreno de investigación y de propiciar prácticas y iniciativas más tranquilizadoras? Voy con gusto a sus preguntas, Raúl, pero déjame terminar el comentario que estábamos haciendo con Ricardo. Nosotros no estamos proponiendo que se frene el desarrollo de nadie, al contrario, estamos proponiendo que se acelere. Lo que estamos proponiendo es que se acelere de manera sensata. ¿Por qué razón? Porque son los pueblos más pobres, son las comunidades más marginadas, son las comunidades indígenas, por ejemplo, las que más sufren el cambio climático. Lo mismo en África que en América Latina que en Asia. Es la gente más pobre la que vive a la orilla de los ríos, la que sus casas son las primeras que se las lleva una corriente, que antes no había porque hemos deforestado tanto, porque ha cambiado tanto el clima, que ahora de repente en un buen día desaparece todo el patrimonio de los más pobres. ¿Qué es lo que queremos hacer? Que la gente, por ejemplo, que hoy no tiene electricidad en comunidades muy apartadas del Perú o de la Amazonia o de África, esa electricidad, por ejemplo, llegue, pero no en la vía que nosotros hemos tenido siempre, que son poner cables costosos, contaminantes, etcétera, sino que impulsemos de tal manera que la gente pueda generar ahí electricidad, por ejemplo, con paneles solares y que tenga su sistema de almacenamiento y su propia red pequeña en la comunidad. Mire, es un poco lo que ha pasado con los teléfonos celulares, ¿no?
La verdad es, en México, no sé si es el caso del Perú, pero nunca acabamos de tener teléfonos en todas las casas, teléfonos de línea. El fijo. El teléfono fijo. En India, por ejemplo, mucho menos, pero de repente la revolución tecnológica hace que la gente ya no necesitó los teléfonos fijos. Brincó directamente a teléfonos celulares. Y estamos en puerta de una revolución tecnológica que nos permitiría tener ese tipo de desarrollo, hablando y cerrando ese tema de electricidad concretamente, con energía renovable en muchos países. Por ejemplo, en el vecino país de Chile ya es más barato generar electricidad con el sol que con el petróleo, con el gas, que no tienen, porque no tienen, pero estamos llegando a un punto en que ya estamos y queremos en la Comisión lograr que la energía renovable sea más barata que la energía de combustibles fósiles. Ahora, las grandes empresas pueden hacerlo, a muchas de las grandes empresas les conviene y a otras quieren hacerlo. ¿Por qué les conviene? Porque una buena cantidad, yo diría que la mitad de las medidas que hay que hacer son medidas de no arrepentimiento, de no remordimiento. Es decir, si una empresa, por ejemplo, pone un eficiente sistema de ahorro de energía, va a reducir las emisiones en la energía que utiliza y va a ahorrar dinero. Y nadie está peleado con ganar dinero. La única Esa es la manera verdad. de... Usted ha presentado ayer una conferencia que me parece interesantísimo, el título, La nueva economía climática, y efectivamente se habla de una economía que tiene que cambiar su manera de ver el mundo, no solo explotar los recursos naturales para los seres humanos, sino volver un planeta habitable para las generaciones futuras. ¿Cómo hacemos rentable el hecho de que preservar nuestro planeta sea más rentable que explotarlo? ¿Cómo hacemos que sea un negocio? Porque si no, a nadie le va a interesar. Nosotros tenemos la idea de que es un reporte que vamos a presentar el mes que entra, pero que tenemos que trabajar en 3 grandes sistemas para cambiarlo. Hay que cambiar el sistema de energía. Sí, básicamente, por un lado, todas las medidas de no arrepentimiento. Es como hacer una dieta, por ejemplo, y hay ciertos alimentos que son de no arrepentimiento, es decir, uno puede comer todo lo que quiera y no engorda, ¿no? Eso, por ejemplo, tiene que ver con todas las medidas de ahorro de energía. Desde un refrigerador en la casa, todos el día que nos casamos compramos un refrigerador y lo tenemos, consume 4 o 3 veces más que los refrigeradores nuevos y estamos pagando más de lo que deberíamos pagar. Si cambiáramos ese refri, estoy seguro que ahorraríamos dinero y ahorraríamos emisiones. Esa es la lógica de las medidas de no arrepentimiento. 2, en la parte de energía, la revolución tecnológica. Tenemos que financiar los gobiernos la investigación científica y el estudio que nos permita llevar a seguir abaratando la energía renovable. Por ejemplo, las celdas solares han bajado 90% de precio en los últimos 10 años. Pero eran carísimas antes. Ya no lo son, ya no lo son. Y si le quitas la batería que antes había que ponerle a las casas, y te conectas directamente a la red a través de lo que se llaman medidores bidireccionales, el costo para el consumidor, la señora que nos está escuchando ahorita en el camión o en el bus o lo que sea, si tuviera un panel solar en su casa, todo el día seguiría generando, le proveería esa luz, esa energía a la compañía de electricidad, con lo cual ganaría un dinero. Y claro, en la noche, al llegar, va a consumir electricidad. En lugar de pagar un gran recibo de luz, pagaría el neto nada más, la diferencia. En fin, de este tipo. 2, las ciudades. Y 3, el uso de suelo, básicamente eliminando la deforestación, que coincido, la parte forestal tiene que ser rentable y puede ser rentable. Vamos a hacer una pausa, presidente. Sí, parece que el diablo se hubiera escondido en esta fórmula, ¿no? Porque ahí donde el que más consume le vuelve el planeta inhabitable al que menos consume. Hay un tema que tiene que ver con esto que se llama asociado a la economía circular. Es decir, que tenemos que reducir al mínimo el desperdicio que tenemos, sobre todo en alimentos, ¿no? Por ejemplo, el problema de los países desarrollados, Estados Unidos, el grueso de la comida que se desperdicia es en el plato. En los países en desarrollo productores, el grueso se desperdicia en el transporte, en la carretera, se echa a perder, ¿no? Pero en fin, pero vamos por un tema. Uno de los temas que tienen que ver con el uso del suelo es cómo producimos alimento para la población que viene sin extender la superficie agrícola. Sí. Y actualmente hay tecnologías que permitirían incrementar la producción sin dañar la capa forestal. Ahora, ahí en lo que está usted tocando, volvemos nuevamente a advertir, pues, que también hay una necesidad de modificación de costumbres, por un lado, y la otra cosa que es la complejidad que tiene esta posibilidad de acceso masivo a una serie de cosas que la población, sobre todo de menores recursos, no tenía. Y entonces hay efectivamente pues un fenómeno de consumismo que a su vez tampoco se puede frenar, porque entonces ahí viene la famosa diferenciación. A mí me dicen que yo poluciono, pero yo veo que todo el mundo anda estupendamente, digamos, arriba, ¿no es cierto? Bueno. Y todas esas discusiones las estamos teniendo en este momento en el Perú. De modo que por eso, por ejemplo, el papel de don Manuel Pulgar Vidal es complejo, sin duda. Porque
independientemente de todas las argumentaciones y razones que se dan y que son indudablemente atendibles, hay todavía una resistencia a este tema medioambiental por prejuicios ya casi personales, familiares, de idea de que la existencia vaya mejorando, no que hay que restringirla, digamos, ¿no? Con instrumentos y con medios. ¿Hemos ganado espacio en este terreno en el Perú? Mucho, Raúl, mucho. Y permíteme decirte que en realidad uno tiene que ver lo ambiental y hoy día el debate climático como un proceso. Como un proceso que tiene, si establecemos un hito el año 92, cuando el mundo se reúne y decide en esta cumbre sobre medio ambiente y desarrollo un conjunto de acciones para enfrentar el desarrollo desde una lógica de sostenibilidad, de ese tiempo a esta parte mucho ha pasado. Hemos avanzado, tenemos una tendencia a cambiar patrones de consumo, patrones de comportamiento. La tecnología, como dice el presidente Calderón, ha evolucionado. El costo de esta tecnología se ha reducido. También patrones de inclusión social, porque si no parece en realidad una posición exquisita. Así es. Desde abajo no se siente. siente. Mira, un ejemplo de inclusión social es esta lógica de electrificación rural para el Perú. 500.000 paneles solares para electrificación rural, que no solamente te dispara la cobertura de electrificación a nivel nacional a casi el 92%, sino que a su vez tiene un efecto climático que es el que el presidente Calderón mencionaba. Pero esto me permite una segunda reflexión. Resistencias en lo ambiental y en lo climático han existido siempre a nivel local y a nivel internacional. Los debates por eso son complejos. Pero permíteme decirte, como anfitrión de la conferencia de las partes 20, COP20, y como anfitrión del presidente Calderón, que realmente nos sentimos muy honrados de su presencia porque él es un líder en este debate climático, y lo fue cuando lideró la COP16 en Cancún el año 2010, su presencia es porque la COP en el Perú, Raúl, y creo que esto es el mayor mensaje que quiero dar, debe representar más que una conferencia de 12 días, compleja, con mucha gente y mucho tráfico probablemente, un legado para los peruanos y para la región de América Latina y el Caribe. Un legado que nos demuestra que es posible mirar el desarrollo de otra manera, que es posible mirar el desarrollo con nuevas tecnologías, con nuevos comportamientos, con mayor inclusión, con mayores consideraciones y con una acción ciudadana, empresarial y del Estado conjunta. Sabemos y enfrentamos el problema climático hoy y la solución tenemos que tomarla hoy, pero para que sus consecuencias se den que en 40 años. Eso va a ser también un dilema. Lo que hoy día decidamos va a significar una capacidad del planeta de adaptarse en muchos años, en muchas décadas. Entonces tenemos que tomar este tipo de medidas hoy porque el cambio climático nos está generando consecuencias muy severas. La presencia del presidente Calderón conversando el día de ayer con un grupo de empresarios esta noche nuevamente, es también para conversar con el sector empresarial peruano y hacerle ver que el mundo ya se está moviendo. Ahora, hay pocos temas en los que haya una suerte de divorcio tan grande entre los acuerdos a los que llegan los gobiernos y lo que sus poblaciones les exigen. Es impresionante. El tema del cambio climático y de la preservación, de la conservación del ambiente es un tema muy popular entre la opinión pública. Y sin embargo, cada vez que hay una de estas conferencias, todo el mundo sale deprimido porque se siente que los gobiernos no han llegado a acuerdos. ¿A quiénes responden si no están respondiendo a su gente? Sí, ¿no? pero ahí, Patricia, hay un efecto bien interesante. Las COPs en el pasado eran efectivamente casi exclusivamente una reunión intergubernamental. Sí. Gobiernos que se reunían, tomaban decisiones, los ciudadanos no se sentían necesariamente reflejados. Hablaba un lenguaje raro, además. ¿No? Hoy día, y afuera todos los ciudadanos protestando. Hoy día yo considero, y quizás el presidente Calderón puede complementar esto, que hay más debate fuera del diálogo intergubernamental y más acción en lo privado, en la sociedad civil, en los pueblos indígenas, que incluso en la misma lógica de una conferencia. La pregunta es cuánto de eso se traduce en un acuerdo y en una política gubernamental, ¿no? Claro, pero eso lleva a una pregunta dilema. ¿Qué determina un cambio de comportamiento? ¿Una regla internacional? ¿Los mercados? Porque es interesante lo que ya viene pasando con los mercados, con esta nueva economía climática de la que habla el presidente Calderón. No va a ser un convenio internacional de que le cierre las puertas a los productos peruanos porque no cumplen ciertas condiciones. Es una lógica nueva de mercado que tenemos que tener en cuenta. Lo que atañe, presidente, y su experiencia también es muy valiosa, es a los políticos.
Yo quiero ser candidato mañana y voy a ofrecer todo aquello que es revolucionante, pero que la población va a sentirla. Sí, dicen que prometer no empobrece, dar es lo que aniquila, ¿eh? Entonces, tenemos pues cada político que se las trae también, ¿no? Y ofrece el oro y el moro. En todos lados. Entonces, toda esta persuasión, así como hay que hacerlo con la población, ¿cómo se trabaja con los políticos? Mire, desde luego, creo que el elemento de influencia más poderoso en los políticos es lo que estaba señalando Patricia hace un momento, que es lo que la gente de carne y hueso percibe y siente de sus representantes. Que ojalá, en la medida que maduren nuestros pueblos, pueda traducirse en votos de premio y votos de castigo. Ahora, yo creo, precisamente sobre este tema, Patricia, que sí hemos fallado en que no hemos podido hacerle ver a la gente la importancia que para ellos implica el cambio climático. Voy a empezar desde las cosas que todavía son muy abstractas. Muchas generaciones anteriores a la nuestra, simple y sencillamente vivieron, nacieron, murieron con la idea de que los recursos eran infinitos e ilimitados. Pongo un ejemplo. La idea del Perú desde hace miles de años de ver las cumbres nevadas de los Andes. Increíble. Bueno, yo puedo decirles que esas cumbres nevadas, como va el calentamiento climático, van a desaparecer en el Están verano para desapareciendo siempre. ya. Bueno, Ya están desapareciendo. es algo nuevo, ese sí está ocurriendo. Y ese golpe cultural tiene que darse porque ahora los niños ya traen una mentalidad completamente distinta, los recursos son finitos. Ahora voy a otro ejemplo más concreto, que tiene que ver con las mismas cumbres nevadas de los Andes. La gente, el ciudadano que nos está oyendo, ¿qué quiere? Quiere agua potable en su casa. Y yo les voy a decir que si no corregimos ese tema, en su casa no habrá agua potable. Porque una buena parte de los acuíferos de esta zona se forman precisamente del deshielo. Y tenemos que decirle que la gente que nos está escuchando, que en este momento, que no tiene coche o que está harta del tráfico, de la contaminación que hay, que tarda horas ya para llegar a su trabajo, una parte fundamental de la nueva economía climática tiene que ver con el cambio del modelo de ciudades. Esta expansión desordenada, caótica, de baja densidad y centrada en el automóvil ya no funciona más. Necesitamos una política que cambie a mayor densidad en las poblaciones. Por ejemplo, en los próximos 15 años van a llegar a las ciudades más de 1.000 millones de habitantes en el mundo. Quiere decir que tenemos que construir más de 100 ciudades nuevas del tamaño de Lima en todo el mundo. No va a caber esa gente así. Pero sí necesitamos transporte masivo, mayor densidad demográfica y ciudades más habitables y humanas que también incrementan la competitividad y también reducen el efecto climático. Bueno, pues muy bien, sumamente interesante y además son acciones preparatorias para la cita de diciembre. Agradecemos su visita, señor presidente. Muchas gracias, don Raúl. Ha sido Ricardo Patricia. muy ilustrativa y muy importante. Y también, por supuesto, la del ministro. Al anfitrión, Manuel claro. Pulgar No, Vidal. muchas gracias a ustedes, por favor.